Vamos a completar entonces nuestro manejo de hidroelectrolítico, las alteraciones. Son electrolitos, son importantes, pero no mucha importancia le toman porque su casuística es un poco bajo, ¿no? En ese aspecto. ¿Listo? Vamos a empezar ya. Ven, señores estudiantes, ¿están viendo la pantalla? Sí, doctor. Listo. Bueno, vamos a ver alteraciones de la concentración de calcio, sérico y magnesio principalmente, pero también vamos a ver lo que es fósforo. En ese entender, son electrolitos muy importantes que se maneja en las áreas críticas y empezamos con calcio, ¿no? El calcio es un electrolito muy importante, esencial para la formación de los huesos, así como para la consolidación y osificación de los tejidos compactos, como es el hueso, durante el crecimiento del niño, y también así como la descalcificación por la osteoporosis en los pacientes de tercera edad. Los cambios en la albúmina y algunos aniones séricos alteran la concentración de calcio sin afectar la fracción sérica. Recordemos que el calcio tiene una unión muy alta, casi el 40% del calcio está unido a la albúmina. Es por eso que este vehículo de transporte, la albúmina, es importante para la homeostasis y la concentración de calcio en la sangre y en el plasma, ¿no? La calcemia o el calcio está regulado por la hormona, por el PTH, ¿no? Los niveles de calcio son regulados por el PTH, el calcitriol y la vitamina D. El 90% del calcio o hipercalcemia corresponde pues al hiperparatiroidismo, ¿no? Ambulatorio o hipercalcemia maligna hospitalaria. Recordemos que el calcio en el cuerpo existe aproximadamente 1.4 gramos de calcio y el 99% se encuentra pues en los tejidos óseos. Entonces, la concentración de calcio plasmático se sitúa aproximadamente entre 8.9 a 10.3 miligramos por decilitro, pero dentro de esto, dentro de la célula es algo de 10.000 veces menor que en el plasma, ¿no? Como les había indicado, hay una proteína como es la albúmina, es el vehículo de transporte en el plasma para el calcio, para llevar a todos los tejidos y órganos que lo ameritan o lo necesitan. Y de esa forma también para la eliminación del calcio a través de la orina. Pero un miligramo o un gramo por litro de descenso de albúmina, también el calcio sérico disminuye aproximadamente 0.1 miligramos por decilitro. El 6% está unido a los fosfatos, citratos, bicarbonatos y el 54% es el calcio iónico, ¿no? Los valores normales de calcio se sitúan aproximadamente entre 4.6 y 5.1 miligramos por decilitro. Y es importante recordar la equivalencia de 1 milimol, que es igual a 2 miliequivalentes y 4 miligramos por decilitro de calcio, ¿no? Doctor, disculpe, sus diapositivas no están pasando. ¿No están pasando? No, doctor. A ver.
Ahora, jóvenes, ¿ven diapositiva? Sí vamos la diapositiva, doctor, pero todavía no sabemos si están pasando o no como hace rato. Tal vez sí podría ampliar la pantalla, doctor. O ponerlo en modo presentación, Ahora, doctor. listo, ahora sí. ¿Ven? Sigamos su pantalla, doctor. Ahora sí, ya deben ver. Sí, sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Vamos, como decía, ¿no? En el adulto aproximadamente 1.4 gramos de calcio y el 99% están unidos se encuentran en el hueso. Así como también el 40% del calcio está unido a la albúmina, que es un vehículo de transporte para llevar a todos los tejidos de igual forma hacia el riñón también para la eliminación. 6% está unido a fosfatos, citratos, bicarbonatos y el 24% es el calcio iónico, ¿no? Entonces, como este diagrama nos muestra cómo el 99% del calcio está unido, pues, que se encuentra en el tejido óseo, ¿no? En los huesos, como la hidroxiapatita. El resto, como por ejemplo el 1%, podemos encontrar en el líquido extracelular y tejidos. De este 1%, solo el 50% es el calcio iónico, y unida en el plasma, de este 1%, el 40% del calcio es unida en la albúmina, ¿no? Y el 10% como fosfato o carbonato o citrato sulfato, ¿no? Entonces, como vemos acá en las alteraciones del calcio, cuando baja la concentración del calcio, baja la concentración del calcio en la sangre, las hormonas paratiroideas estimulan, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen más resorción ósea, liberan más calcio a la sangre, no los iones de calcio, estimulando la liberación del hueso, y de esta forma produce una descalcificación ósea. Y si se libera, o sea, hay altas concentraciones de calcio en la sangre, la calcitonina pues es la encargada de inhibir la liberación del calcio por el hueso, ¿no? Del hueso. Entonces, los valores normales de calcio que podemos encontrar, por ejemplo, lo normal es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Y una hipernatremia leve es de 10.5 a 13 miligramos por decilitro. Una hipercalcemia, mejor dicho, moderada es de 13 a 16 miligramos por decilitro. Y una hipercalcemia severa es más de 16 miligramos por decilitro. Entonces, encontramos algunos factores que nos llevan a la hipercalcemia. Tenemos la fisiopatología, por ejemplo, las enfermedades neoplásicas como el mieloma múltiple, los mielomas, o las enfermedades de hiperparatiroidismo primario y secundario, o el hipertiroidismo, las inmovilizaciones, o la hipervitaminosis también, ¿no? Algunos fármacos, también lógicamente. La insuficiencia renal por rhabdomiólisis, la insuficiencia suprarrenal, el feocromocitoma, la hipercalcemia y hipocalciuria familiar. La rhabdomiólisis es una enfermedad, pues, casi frecuente, pero muy poco diagnosticada en nuestro medio por la sobreposición de patologías que podemos encontrar. Por ejemplo, en un proceso séptico puede haber rhabdomiólisis, sí, ahí puede haber rhabdomiólisis por el proceso infeccioso mismo, ¿no? En los fondistas, como he dicho en la clase anterior, en los pacientes que compiten grandes maratones de mucha extensión, ¿no? O los fisicoculturistas por el ejercicio forzado,
que puede producirnos rhabdomiólisis. También el aumento en la absorción de calcio, por ejemplo, la ingesta elevada de calcio puede condicionarlo. La insuficiencia renal crónica o el insumo de las leches, ¿no? Como los alcalinos, ¿no? O la hipervitaminosis D. La hipercalcemia asociada al cáncer, dice, ¿no? Ha sido reportada en un 20-30% de los pacientes con cáncer durante todo el curso de su enfermedad. Hace sospechar que más de 13 miligramos de decilitro de calcio y de evolución aguda a menos de 6 meses se puede condicionar con un proceso neoproliferativo maligno. ¿Puede llevar al deterioro mental progresivo? Sí, incluso a la coma, así como la falla renal. La detección de hipercalcemia en pacientes con cáncer otorga un mal pronóstico. El 50% fallecen dentro de los 30 días, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos el calcio sérico, la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica? Los pacientes, por eso los oncólogos hacen seguimiento de la deshidrogenasa láctica y la fosfatasa alcalina para ver el pronóstico de vida de los pacientitos. Entonces, el hipercalcemia podemos definir con PTH aumentado o paratormona aumentada o PTH o paratormona normal o disminuida. En caso de PTH aumentada y con fosfato disminuido, podemos pensar en un hiperparatiroidismo primario o hipercalciuria familiar o neonato, ¿no? En caso de fósforo normal o aumentado, puede ser de hiperparatiroidismo secundario o severo, ¿no? El uso de aluminio o laxantes, las enfermedades adinámicas, el tratamiento con calcitriol o litio. Y en el PTH normal o disminuido con calcitriol normal o calcitriol disminuido, por ejemplo, en calcitriol disminuido, la intoxicación con vitamina B, la granulomatosis, las enfermedades autoinmunes, la vasculitis, la sarcoidosis, la tuberculosis, los linfomas Hodgkin o Hodgkin o las acromegalias, ¿no? Y con calcitriol normal o aumentado, pero con PTH aumentado, las neoplasias pulmonar, riñones, urogenital y de mama, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la hipercalcemia? Es importante conocer la calcemia, el tiempo de evolución, la velocidad de instalación y los síntomas asociados. ¿Qué debemos evaluar? La duración de los síntomas, la evidencia de las clínicas de causas habituales, los síntomas y signos de malignidad. En la duración de los síntomas, como yo les dije, puede haber de causa aguda y puede ser de causa crónica. Los pacientes de causa aguda, por ejemplo, como es los fondistas o los que practican deporte, puede condicionarnos una rhabdomiólisis, ¿no? O los pacientes con procesos neoproliferativos, como las mielomas, de curso prolongado y largo, que puede durar meses y años y progresivamente producir una osteólisis en los huesos y esto subsecuentemente un aumento de calcio en la sangre, como la deshidrogenasa láctica y el fosfatasa alcalina. La evidencia clínica de causas habituales, algunas patologías, por ejemplo, el uso o el exceso de leches o derivados de leche, que nos puede condicionar hipercalcemias, ¿no? Habitualmente. Y los síntomas y signos de malignidad son aquellos pacientes que ya tienen principalmente en un contexto neoplásico, ¿no? Los mielomas o los cánceres de hueso, ¿no? Generalmente se presentan con calcio más de 12 miligramos por decilitro y tienden a ser graves y si es de rápida aparición, ¿no? Tiene mal pronóstico. También en causas renales puede haber poliuria, nefrolitiasis, falla renal y, por ejemplo, en la nefrolitiasis, aquellos pacientitos, por ejemplo, los que tienen hiperuricemias, los pacientes formadores de cálculos, aquellos pacientes con hipotiroidismo. Entonces, estos pacientitos con, por ejemplo, los trastornos tiroideos y el hipertiroidismo también, producen calcificaciones suprarrenales, renales, en los túbulos renales, en el sistema pélvico, ¿no? Entonces, esto también produce, ¿no? Dolor, poliuria y por ende falla renal también, ¿no? En el sistema gastrointestinal puede haber náuseas, vómitos, constipaciones, pancreatitis, calcificados por ejemplo, estos pacientitos con pancreatitis aguda, crónica, llevan a la larga calcificaciones del páncreas, ¿no? Y acá pueden condicionar, pues, dolores, ¿no? Así como las úlceras pépticas también. En
En el sistema óseo tenemos osteopenia, fracturas, debilidad muscular, dolores óseos. Y en el sistema neurológico, la ansiedad, la disminución cognitiva, la confusión y el coma, ¿no? En el sistema cardiovascular tenemos la bradicardia. Acá vamos a encontrar el QT corregido, ¿no? Acortamiento del QT. Entonces, por ejemplo, acá el QT normal es de 0.36 segundos, pero recordemos que el QT más de 0.36, o sea, 0.44 es una sugestivo de una hipocalcemia en el electrocardiograma. Y en nuestro tema, el QT menos de 30 es compatible con una hipercalcemia, ¿no? O inferior a 0.32 o 0.39 segundos, con una frecuencia cardíaca de 80, ¿no? Estos pacientes hacen bloqueo, o se llama bradicardias severas, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos que el complejo QRST está medida desde que inicia el Q hasta que termina la onda T, o sea, en la repolarización, ¿no? Hasta donde termina la repolarización cardíaca, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de una hipercalcemia, no? Hay bastantes medidas generales. Primero, evaluar el contexto clínico, el contexto integral del paciente, de todas las patologías asociadas al paciente, así sea un paciente con insuficiencia cardíaca, con bloqueo auriculoventricular, con bradicardia, con QT corto, o un paciente con falla renal o con cáncer terminal. Se tiene que hacer una evaluación integral ampliada, ¿no? Entonces, acá hay que suspender todos los aportes adicionales que condicionen la hipercalcemia, ¿no? Y descontinuación de los medicamentos asociados también a la hipercalcemia, principalmente la vitamina D, el calcitrol, las tiacidas, el litio. Suspender la sedación y ver también cómo está la hipofosfemia, ¿no? En los casos severos generalmente puede ser sintomáticos, como en el caso del cáncer, como el mieloma, o leves y moderados por el hiperparatiroidismo primario, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer reposición y aporte de volúmenes. Si en caso que está asociado a la depresión de volumen, tiene que aumentarse, por aumento de pérdidas, se debe reponer el volumen, ¿no? Salvo que haya una obstrucción franca en el sistema nefrogénico, no se debe aumentar volumen, pero si no, no hay problema, se puede aumentar volúmenes para poder forzar la diuresis y eliminación, ¿no? También el defecto de concentración de agua, por ejemplo, en el caso de diabetes insípida, nefrogénica, o la disminución de ingesta, también hay que ver eso, ¿no? El aporte endovenoso de solución fisiológica debe ser de 200 a 500 ml por hora, ¿no? Buscando una diuresis de 100 a 150 ml por hora. Y en los efectos calciuréticos hay que buscar un aumento de tasa de filtrado glomerular, ¿no? Buscando una diuresis por encima de 100 o 150. Inhibir la reabsorción en la nefrón o en el túbulo proximal, ¿no? También hay que tener mucha precaución si es un paciente con bradicardia y tiene un QT corto o tiene una cardiopatía de fondo, hay que tener mucha precaución de sobrecargar con volumen, ¿no? Y hay que ver el aporte adicional de diuréticos de ASAs. Recordemos que las tiacidas producen también hipercalcemia. Los diuréticos, fundamentalmente, los diuréticos de ASA, como la furosemida, se puede usar de 20 a 40 miligramos cada 6 horas, o con bicarbonato, previa a la reposición de volumen, ¿no? También ver los bloqueos y los inhibidores de la reabsorción de calcio en la asa de Henle. También permitir el incremento de aporte de volumen, ¿no? No administrar las tiacidas por aumento de calcemia. Esta es la contraindicación, no aumentar estas tiacidas, pero sí podemos usar la furosemida. Entonces, acá vemos en este cuadro cómo las intervenciones como las soluciones salinas o el cloruro de sodio 9 por 1000, los diuréticos, la calcitonina, los bifosfonatos, glucocorticoides, los niveles de galio, calcio miméticos o la diálisis finalmente, ¿no? Entonces, cada uno tiene su inicio de acción en horas y su duración, ¿no? Por ejemplo, en la diálisis la duración siempre ascendente, como lo hacen los nefrólogos, ¿no? Las primeras diálisis siempre son cortas, de 1 a 2 horas, y después sus 4 horas de diálisis por 3 veces a la semana, ¿no? Los diuréticos también se pueden usar cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo del contexto clínico del paciente, ¿no? Bueno, hasta ahí es hipercalcemia. Ahora vamos a ver hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia,
comprende pues un descenso de la concentración normal de calcio que es menos de 9.4, otros dicen menos de 9 o 8.5, ¿no? Aproximadamente. La hipocalcemia conduce por un estado de excitación del sistema nervioso central y a la tetania. Muchas veces nos hace confundir con tétanos, ¿no? La hipocalcemia, el calcio sérico dice, ¿no? Se considera hipocalcemia menos de 8.4, con un calcio iónico menos de 4.2. Entonces, hay que ver si está relacionado, generalmente estos con patologías de fondo, como con una alcalosis metabólica o el uso de quelantes, por ejemplo, en intoxicación por metales pesados, que condiciona también hipocalcemia, el hipoparatiroidismo primario, idiopático, postquirúrgico, o el síndrome de deficiencia pluriglandular, ¿no? Como son las neoplasias endocrinas múltiples, tipo 1, tipo 2, tipo 3, NEM1, NEM2 o NEM3, ¿no? O las enfermedades infiltrativas como son las neoplasias, los carcinomas metastásicos, la hemocromocitosis, la talasemia y la enfermedad de Wilson, ¿no? También podemos ver hiperparatiroidismo secundario por déficit de vitamina D, el estado nutricional, el aporte nutricional por déficit de calcio, o la escasa exposición solar, o el síndrome de mala absorción en pacientes que tienen atrofia en la mucosa intestinal, o las enfermedades hepáticas crónicas, o la insuficiencia renal crónica, el raquitismo tipo 1, los anticonvulsivantes. También hay que ver, en este caso, la resistencia a la vitamina D, el uso exagerado de tiacidas como el litio, ¿no? Rifampicina, algunos fosfatos, la hiperfosfatemia por falla renal crónica, los enemas con fosfatos, ¿no? Los enemas, el uso exagerado de medicamentos parenterales, el síndrome de lisis tumoral, la resistencia al PTH como la pseudohipoparatiroidismo o lipomagnesemia o hipermagnesemia también. Algunas misceláneas, como es la hepatitis aguda, pero severa, crónica en este caso, ¿no? Porque ya han llegado a su estadio de calcificación. El síndrome de shock tóxico, aquellos pacientitos que súbitamente acondicionan shock tóxico, pero teniendo un foco desconocido de proceso infeccioso, que nos van a llevar a una hipocalcemia, ¿no? Las metástasis osteoblásticas, la rhabdomiólisis. Recordemos que todos los pacientes, así como en la hipercalcemia, también puede haber rhabdomiólisis en hipocalcemia. Los fondistas, como hemos dicho, el cuadro séptico, mismo la sepsis condiciona rhabdomiólisis, los fármacos como la calcitonina. Entonces, ¿qué clínica encontramos en la hipocalcemia? Como hemos dicho, que parecido a la hipercalcemia, también hay QT anormal, un QT prolongado, más de 0.32 o 0.39 segundos, ¿no? Con una frecuencia cardíaca mayor a 80, ¿no? Entonces, ese es el que nos puede condicionar la hipocalcemia, ¿no? También encontramos las crisis de tetania, el signo Chebostek, Trousseau, las confusiones y convulsiones, la hipotensión, la insuficiencia cardíaca refractaria, la hipocalcemia crónica puede ser asintomática en cataratas y calcificaciones de ganglios basales, ¿no? El tratamiento agudo se debe hacer cuando el calcio está a menos de 7.5 miligramos por decilitro o cuando hay síntomas, ¿no? O tengamos un QT prolongado, o haya rhabdomiólisis, o haya hiperfosfatemia o lisis tumoral, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Buscar que el calcio suba más de 7.5, no sobrepasar calcio de 8 a 8.5, ese es el punto de quiebre, ¿no? ¿Qué se debe administrar? Gluconato de calcio, cloruro de calcio. Tenemos en nuestro servicio gluconato de calcio. Se puede colocar 10 a 20, cada ampolla viene de 10 a 20 cc, de acuerdo a la necesidad. Podemos colocar cada 6 horas, cada 8 horas, al 10%, ¿no? O puedes colocarlo en bolos también diluido en dextrosa, ¿no? Al 5%, pasando en 10 a 15 minutos. O en infusión también. En el tratamiento crónico se puede dar calcio de 1 a 3 gramos por día de calcio elemental, como gluconato, como lactato, como carbonato de calcio. Tenemos en nuestro medio carbonato de calcio bastante, y también gluconato de calcio en tabletas y en ampollas. También podemos usar vitamina D, el ergocalciferol, que tiene 25 a 100.000 unidades internacionales
por 5 ml. Y esto se puede usar una vez por mes, el ergocalciferol, y se usa en los pacientes con osteoporosis. Se usa como tratamiento frecuente, ¿no?, en nuestro medio. El colecalciferol también, que es una vitamina D3, o calcifediol, no lo tenemos esto, pero sí tenemos el calcitriol en tabletas también de 0.25 a 0.50 microgramos por día, ¿no? Pasaremos al otro tema, que es el fósforo. El fósforo en el organismo es aproximadamente 700 gramos tenemos en el cuerpo, ¿no? De esto, el 85% de fósforo corporal total está en los huesos. Y la mayor parte restante está dentro de las células, ¿no?, principalmente como anión intracelular. El 1% de fósforo corporal total se encuentra en líquido extracelular. Las cifras séricas pueden no reflejar los depósitos corporales totales, ¿no? Concentración normal en el plasma es de 3 a 4.5 miligramos por decilitro, algo mayor en niños y en mujeres postmenopáusicas. El equilibrio del fósforo está dado por el PTH, o sea, por la paratormona, o la concentración de fosfato y la insulina y el calcitriol principalmente. Entonces, la hiperfosfatemia se considera más de 4.5 miligramos por decilitro, y esto se puede considerar, clasificar en los que tienen carga masiva al líquido extracelular, o de menor excreción renal, o en la pseudo-hiperfosfatemia, ¿no? En la menor excreción renal podemos encontrar hiperfosfatemia e insuficiencia renal aguda o crónica. En el hipoparatiroidismo o en el pseudo-hipoparatiroidismo o la acromegalia. En las cargas masivas al líquido extracelular podemos encontrar los enemas con fosfato, el aporte nutricional o aporte parenteral, la rhabdomiólisis, la hipervitaminosis, el síndrome de lisis tumoral, la hemólisis masiva, por ejemplo, en el síndrome de coagulación vascular diseminada, ¿no?, en el hipoinsulinemia, o la acidosis metabólica provocada por un proceso infeccioso séptico, o la acidosis respiratoria por procesos infecciosos pulmonares o respiratorios, como tenemos en nuestro medio ahorita el COVID o las neumonías por COVID, ¿no? Y la pseudohiperfosfatemia se produce en casos del mieloma múltiple, ¿no?, por la osteólisis constante que se condiciona esto. Entonces, podemos clasificar la hiperfosfatemia de acuerdo a la conservación renal de fósforo normal o la disminución de la excreción renal de fósforo, ¿no? Recordemos que en la hiperfosfatemia con conservación renal de fósforo normal hay aumento de exógeno de fósforo, y esto va a estar relacionado en el intestino, los enemas con fósforo, la vitamina D, la leche rica en fósforos y el uso parenteral también, ¿no? El aumento de carga endógena de fósforos por liberación al espacio extracelular puede haber destrucción celular, ¿no?, o necrólisis cística, las hemólisis, como en los cuadros sépticos, en los cuadros de CIT, por ejemplo, ¿no?, la coagulación intravascular diseminada, los lisis tumorales por quimioterapia, la rhabdomiólisis, la hipertermia, las temperaturas más de 39 a 40 grados, en los niños más de 40 y en los adultos más de 39. La acidosis metabólica por causa infecciosa, y la hiperfosfatemia por disminución en la excreción renal de fósforo puede estar relacionada con la disminución del filtrado renal menos de 25 ml por minuto, o el aumento de la reabsorción tubular de fósforo, ¿no?, que se produce en el hipoparatiroidismo, en el aumento de hormonas de crecimiento o aumento de hormonas tiroideas, así como la calcinosis tumoral o bifosfonatos de altas dosis. ¿Cuál es la clínica? Los síntomas sí no son atribuibles a la hipocalcemia, y en esto podemos encontrar la calcificación metastásica de los tejidos blandos, incluyendo los vasos sanguíneos. Por ejemplo, podemos ver acá en el dedo medio de esta mano izquierda la hipercalcemia o la calcificación metastásica. Estos pueden ocurrir en neoplasias, como por ejemplo en el melanoma acral, que produce una lisis ósea y puede ser metástasis a otros órganos diana abdominal, ¿no? También se debe valorar los vasos sanguíneos, la córnea, el riñón, tejidos periarticulares. La calcifilaxia o isquemia tisular puede derivarse de calcificación de vasos sanguíneos y trombosis secundarias. Recordemos que
Las enfermedades de vasculitis producen trombosis secundarias y hace hipercalcemia en las áreas distales y hace calcifilaxia, ¿no? La hiperfosfatemia crónica contribuye también a la osteodistrofia renal. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, en la hiperfosfatemia aguda, el aumento de excreción renal es la clave del éxito de fósforo, ¿no? Entonces, corregir la insuficiencia renal a través de la hidratación con solución fisiológica, como cloruro de sodio 9 por 1000, es ideal colocar, dice, si es un paciente que no tiene comorbilidades, 30 ml por kilo por hora, aproximadamente, y con un dosis de mantenimiento entre 10 a 20 ml por hora por 12 a 24 horas. Entonces, esa es la clave del éxito siempre y cuando el paciente no tenga enfermedades crónicas de fondo, ¿no? Pero si tuviera, habrá que reajustar, ¿no?, a su función de cada órgano. También la acetosalamida de 15 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Tenemos las tabletas de 250 miligramos que se puede usar cada 6 o cada 8 horas, de acuerdo al contexto, ¿no? Y finalmente la hemodiálisis, que aclara para buscar el aclaramiento limitado, ¿no? En la hiperfosfatemia crónica se asocia pues siempre a la falla renal crónica y la reducción de ingesta de fósforo y el uso de ligandos de fósforo, como el uso de laxantes, de lácteos. Entonces pasamos al otro, que es la hipofosfatemia. Se puede considerar que el fosfato está a menos de 2.8 miligramos por decilitro. Y se puede ver en la clínica que hay pacientes con anorexia, debilidad, irritabilidad, confusión, parestesia, disartrias, convulsiones, coma, osteomialgia, rhabdomiólisis, insuficiencia cardíaca, disfunción plaquetaria, inmunosupresión, hemólisis, hipofosfatemia crónica. Entonces, la fisiopatología de esto es por la menor absorción o pacientes que entran en inanición. Pueden estar una semana, 4 días con alimentaciones mínimas o disminuidas y van a condicionar, ¿no? La mala absorción, el síndrome de mala absorción. El uso en el síndrome de la absorción se ha visto en pacientes que usan la lactulosa a dosis prolongada, más de 6 meses o un año, condiciona, produce atrofia de la mucosa intestinal y esto condiciona, ¿no? También el de vitamina D, los antiácidos, como les dijimos, ¿no? La lactulosa principalmente. Las pérdidas renales, el hiperparatiroidismo o el hipertiroidismo, ¿no? Diabetes mellitus por sí, la hiperglicemia, ¿no? Los mielomas múltiples, los fármacos como los diuréticos y corticoides, las quemaduras, las realimentaciones también, el alcoholismo crónico, el tratamiento de acidosis, la enfermedad de Fanconi, también las alteraciones de electrolitos como la hipercalcemia, hipomagnesemia o la alcoholisis metabólica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, no? Si el fósforo es de 1 a 2.5, solo se trata la causa, ¿no? Si es menos de 1 y es sintomático, hay que tratarle. Acá sí, el fósforo potásico o potasio fosfato se da 1.5 miliequivalentes por kilogramo, que es igual a 1 milimol, y este es igual a 31 miligramos de fósforo. O se puede dar en bolo con 0.08 o 0.16 milimoles por kilogramo de fósforo, ¿no? En 500 o a 1000 de solución glucosada, ¿no? Como es la dextrosa, 5%, ¿no? Se debe pasar en 6 a 12 horas. Generalmente se administra en 24 o 36 horas. Suspender si el fósforo está entre 1 a 1.5, ¿no? Se debe buscar un rango de llegar 1 aproximadamente, ¿no? Y se coloca solo en menos de 1. A menudo coexiste hipomagnesemia generalmente, ya vamos a ver más adelante el magnesio. El riesgo de administrar fósforo endovenoso es generar hipocalcemia, sospechar si se presenta hipotensión, ¿no? Entonces acá tenemos otro, es el magnesio, otro electrolito importante que desempeña un papel fundamental en la función neuromuscular. En el cuerpo se encuentra aproximadamente 300 miligramos por kilogramo de peso de magnesio. El 67% está en el tejido óseo, el 37% está dentro de la célula y el 1% está en el espacio extracelular, ¿no? La concentración normal de sodio es de 2.2 a 3 miligramos por decilitro y de 1.4 miligramos de decilitro, ¿no? Se encuentra en forma iónica, esto está unido a proteínas, ¿no? Entonces la hipermagnesemia se considera más de 2.2 miligramos por decilitro y si es más de 4, ya encontramos la clínica, ¿no?
como por ejemplo la hiporreflexia. Esta hiporreflexia está relacionado con el uso de sulfato de magnesio o magnesio en los pacientes con preeclampsia. Cuando nosotros usamos sulfato de magnesio a 4 gramos dosis de ataque y 1 a 2 gramos dosis de mantenimiento, encontramos la hiporreflexia como un efecto de intoxicación por magnesio o sulfato de magnesio. Entonces es un parámetro de valoración, de comparación o uso indebido de magnesio o por dosis exagerada, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Otro signo de la hipermagnesemia es la baja de presión arterial, la epigastralgia, la debilidad que condiciona ser evaluado en estos pacientes en UCI, en los pacientes preeclámpticos o pacientes con gel que están recibiendo sulfato de magnesio. Las parálisis, la falla respiratoria, hay una depleción del patrón respiratorio, hipoventilan, hay una hipotensión muscular de los músculos respiratorios que va a llevar a una hipoventilación y por ende una parada respiratoria, bradicardia, y produce también hipocalcemia. En esto podemos encontrar en el electrocardiograma QT prolongado, ¿no? Con RR prolongado. En la hipermagnesemia las causas, la mayoría de los casos son iatrogénicos, como les he dicho, ¿no? Por el uso exagerado del sulfato de magnesio, o los antiácidos como la lactulosa, los laxantes como sulfato de magnesio. También el paciente con falla renal se asocia a hipercalemia, ¿no? El tratamiento es detener el aporte adicional. Entonces, por ejemplo, como les dije, en un paciente con preeclampsia que está recibiendo sulfato de magnesio y está haciendo disminución de reflejos, hay epigastralgia, disminución de presión, es suspender el sulfato de magnesio y corregir con volúmenes, ¿no? Se puede colocar gluconato de calcio. Hay que forzar la diuresis usando, como les digo, solución fisiológica. O finalmente llevar a una hemodiálisis, ¿no? En la hipomagnesemia, menos de 1.3 miligramos por decilitro, hay menor absorción y por ende menos ingesta, como por ejemplo en el síndrome de mala absorción, las diarreas crónicas. Volvemos a tocar los laxantes, el alcoholismo también, el estado de desnutrición, las derivaciones intestinales delgadas, por ejemplo en las ileostomías, ¿no? La aspiración gastroduodenal, las alimentaciones parenterales, ¿no? Pacientes que usamos en UCI y estamos dando alimentación parenteral generalmente hacen hipomagnesemia y hay que por eso dosar cada 7 a 10 días o 15 días magnesio para ver cómo está. Y eso corregir en la nutrición parenteral. Entonces se corrige el déficit de magnesio. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que nos puede llevar a esto? El aumento de pérdidas renales, como por ejemplo por una hiperglicemia, hipercalcemia, o el uso de diuréticos, trasplante renal, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, las enfermedades tubulointersticiales, también los medicamentos como algunos aminoglucosis, principalmente la amicacina, la gentamicina, y la cabeza está la gentamicina, la anfotericina B en pacientes que están recibiendo leishmania, la ciclosporina que reciben los pacientes con vasculitis, ¿no? Las quelaciones plasmáticas, por ejemplo, los pacientes con intoxicación con metales pesados en el embarazo, por ejemplo, como vamos a decir, en las gestantes o preeclámpticas, en el alcalado respiratorio de causa infecciosa o no causa infecciosa, ¿no? El síndrome de hueso hambriento también, la pancreatitis aguda y las transfusiones de citratos, ¿no? ¿Cuál es la clínica entonces? Acá va a haber QT prolongado, acá tenemos, por ejemplo, las ondas P, Q, R, S, T, la despolarización y la repolarización. Si tenemos un QT prolongado, nos puede condicionar una enfermedad que se llama la fibrilación ventricular, llamada también torsadez de Point, y por ende una muerte súbita en estos pacientitos. ¿Qué vamos a ver? Letargia, confusión, temblor, fasciculaciones, nistagmo, ataxia, tetania, convulsiones y arritmias. Como les dije, la fibrilación ventricular que es mortal, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Como en el potencial de acciones hay ingreso de calcio en la la entrada de calcio y de sodio, ¿no? Y disminuye la salida de potasio, ¿no? La torsadez de Point o la fibrilación ventricular, ¿no? Con un QT largo. Esto ocurre también en los pacientes con leishmania. El uso de anfotericina te condiciona QT largo. Por eso el valor gold estándar para pacientes con leishmania o uso de estos medicamentos antimonopentavalentes se mide el QT constantemente para ver que no sea más de 400
milisegundos, ¿no? Más de si es medio más 450 milisegundos. Si es más de 450 y tiene 500, se debe suspender inmediatamente el tratamiento. Y si tienen 550, no se le debe dar nada por el mundo porque produce para fibrilación ventricular y muerte súbita. Entonces, el tratamiento frecuentemente está asociado a la hipocalcemia o hipocalemia, indicado si es grave o sintomático, también en disminución de calcio o potasio persistente, asociar diuréticos o ahorradores de potasio. En casos leves o asintomáticos se debe poner reposición oral, ¿no? El sulfato de magnesio como dosis de ataque, ¿no? Se debe usar en esto, ¿no? Bueno, los olvidados, el calcio, el fósforo y el magnesio, es la última etapa que generalmente lo vemos en UCI, pero es una alteración muy importante que hay que tomar en consideración, como les he dicho en la última diapositiva, que puede producir una muerte súbita por una fibrilación ventricular. Bueno, chicos, creo que terminamos nuestra temática de hoy día. ¿Alguna pregunta, muchachos? Jóvenes, aló. Creo que no hay preguntas, doctor. Listo, muchachos, nos vemos. ¿Cuándo? El martes, doctor. Ya. No, Martes nos el vamos a ver miércoles, doctor. entonces, ¿ya? El miércoles, doctor. Ah, miércoles, Sí, miércoles, sí, miércoles. doctor, miércoles. Aquí. Ok. 8 horas de noche y bueno, ya muchachos, nos vemos. Buenas noches.